Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy vuestro amigo y anfitrión, y estoy realmente emocionado de teneros aquí hoy. Espero que estéis teniendo un día increíble y si no prometo que este vídeo os va a dar un buen empujón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado debate, especulaciones y, por qué no decirlo, mucha curiosidad. Vamos a desentrañar la verdad detrás de las acusaciones que han sacudido a la opinión pública, esas declaraciones explosivas que prometen revelar todo, y créanme, cuando digo todo, quiero decir todo. Estamos hablando de Demet Khan y la verdad que se esconde tras las acusaciones. Sé que muchos de vosotros estáis esperando con ansias esta información, y he preparado un vídeo que espero que responda a vuestras preguntas, aclare dudas y sobre todo, os mantenga pegados a la pantalla. Así que preparaos para una inmersión profunda, para descubrir los detalles más jugosos y para analizar la situación desde todos los ángulos posibles. Antes de que empecemos, un pequeño favor, si sois nuevos por aquí, o si aún no lo habéis hecho, os animo a suscribiros al canal. De esta manera, no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos, y podréis estar al tanto de todas las novedades y análisis que publico. Ya sabéis, es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que suscríbete ahora mismo. Ahora sí, vamos al lío. La historia que vamos a explorar hoy es una que involucra a personalidades conocidas, acusaciones graves y una vorágine mediática que ha dejado a muchos con la boca abierta. Para entenderlo todo correctamente vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Demet y Khan? Sin entrar en demasiados detalles biográficos, ya que lo que nos interesa es el conflicto en sí, basta decir que son figuras públicas relevantes, con una trayectoria profesional que los ha puesto en el ojo público. Han protagonizado proyectos exitosos y su vida personal, como suele ocurrir, siempre ha sido objeto de interés por parte de los medios y del público en general. Pero, ¿qué ocurrió para que se llegara a esta situación? ¿Qué acusaciones son las que han provocado este terremoto mediático? Las acusaciones son serias y van desde disputas laborales, hasta señalamientos mucho más delicados, incluyendo temas de índole personal. La información ha ido filtrándose a cuentagotas, alimentando la especulación y generando un ambiente de tensión y controversia. Las declaraciones explosivas a las que me refería al principio, son la clave para entender la magnitud del problema. Se han revelado supuestos secretos, se han destapado supuestos escándalos, y se han puesto en entredicho las versiones oficiales de los hechos. Lo interesante de todo esto es que la información ha llegado a nosotros a través de diferentes fuentes. Hemos tenido entrevistas exclusivas, comunicados oficiales, declaraciones en redes sociales, y por supuesto, la siempre fiable opinión pública, que a veces parece saber más que nadie. Cada una de estas fuentes ha aportado su granito de arena, construyendo un rompecabezas complejo y a veces confuso. Vamos a analizar algunas de las acusaciones más relevantes. Es importante señalar que al no ser un juicio, no estamos aquí para juzgar a nadie. Simplemente vamos a exponer los hechos tal y como se han presentado, y a analizar la información disponible. La primera acusación que destaca es la de ***, mal comportamiento en el set de rodaje ***. Esta acusación, lanzada por fuentes anónimas cercanas a la producción de un proyecto en el que ambos participaron, ha generado una ola de reacciones, ya que afecta directamente a la imagen pública de uno de ellos, específicamente de Khan. Se le acusa de actitudes prepotentes, de irrespetar al equipo técnico y de tener un comportamiento errático que entorpecía el trabajo. Las fuentes mencionan retrasos constantes, cambios de guión improvisados y un ambiente laboral tenso. Esta información, si se confirmara, podría afectar su capacidad para conseguir nuevos proyectos, ya que los productores y directores podrían dudar en contratar a alguien con este historial. Las redes sociales se incendiaron con defensores y detractores confrontándose, y con la pregunta de si el éxito justifica el mal comportamiento. Pero hay más. La siguiente acusación es ***, malversación de fondos ***, que es aún más grave, ya que implica consecuencias legales. Esta acusación, centrada en Demet, se refiere a la supuesta gestión irregular de fondos en una empresa en la que ella tenía participación. Se habla de desvíos de dinero, de facturas infladas y de operaciones financieras sospechosas. Las autoridades competentes ya están investigando el caso, y se espera que en las próximas semanas se presenten cargos formales. Imaginaos el revuelo, las especulaciones, los rumores que han corrido como la pólvora. Cada vez que salía una noticia, las redes sociales explotaban.
Todo el mundo tenía una opinión, y los debates eran feroces. La gente se dividía defendiendo a uno u otro o simplemente buscando la verdad. La malversación de fondos, de ser probada, podría acarrear graves consecuencias legales, incluyendo penas de prisión y multas millonarias, además del inevitable daño a su imagen pública. La situación es delicada, y la incertidumbre es palpable. Y luego están las declaraciones explosivas. Estas son, sin duda, la joya de la corona. Se han publicado extractos de entrevistas, supuestas conversaciones filtradas, y testimonios que han dejado a más de uno con la boca abierta. Aquí es donde la historia toma un giro dramático. En estas declaraciones, se revelan detalles que arrojan nueva luz sobre el conflicto, y que ponen en entredicho las versiones anteriores. Se habla de traiciones, de secretos, de intereses ocultos. Es como si estuviéramos viendo una película de suspense, donde cada giro de guión nos sorprende y nos mantiene al borde del asiento. Algunas de estas declaraciones provienen de exempleados, amigos cercanos e incluso exparejas. En ellas se describen relaciones complejas, dinámicas de poder y supuestas manipulaciones. Un exempleado, por ejemplo, relata haber sido testigo de una discusión acalorada en la que se escucharon acusaciones de infidelidad y de complot para desprestigiar a uno de ellos. Una expareja, por otro lado, afirma haber sido víctima de chantaje emocional y de control por parte de uno de los implicados. Todas estas declaraciones, aunque no verificadas en su totalidad, añaden capas de complejidad al conflicto y plantean interrogantes sobre la veracidad de las versiones oficiales. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un hervidero de especulaciones y análisis, con expertos y aficionados debatiendo sobre la fiabilidad de las fuentes y la credibilidad de los testimonios. Un aspecto importante de todo esto es el impacto mediático. Los medios de comunicación, como era de esperar, se han volcado en el tema. Las noticias sobre The Vatican han copado portadas, han dominado los espacios informativos y han generado un tráfico masivo en las plataformas digitales. Los programas del corazón han hecho su agosto analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y no podemos olvidar a los paparazzi, siempre al acecho buscando la foto que lo cambie todo. La cobertura mediática ha sido intensa y constante, con una avalancha de información que ha saturado a la audiencia. Los debates en televisión han sido feroces, con panelistas de diferentes posturas confrontándose y analizando cada aspecto de la situación. Los noticieros han dedicado amplios espacios al tema, con reportajes, entrevistas y análisis de expertos. Las redes sociales, como mencioné antes, han sido el epicentro de la conversación, con usuarios de todo el mundo comentando, debatiendo y compartiendo información. La presión mediática ha sido tal que ambos implicados han tenido que emitir comunicados oficiales y dar entrevistas para defender su postura. El impacto mediático ha sido un factor crucial en la evolución del conflicto y ha contribuido a aumentar la tensión y la controversia. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué consecuencias puede tener para los implicados? La verdad es que las consecuencias pueden ser muy variadas. A nivel profesional, la reputación puede verse seriamente dañada. La imagen pública es muy importante y cualquier escándalo puede afectar negativamente a las oportunidades laborales, a los contratos, a los patrocinios. Las empresas suelen ser muy cautelosas a la hora de asociar su marca con figuras públicas envueltas en escándalos, y la posibilidad de perder contratos publicitarios es una de las mayores preocupaciones de los famosos. La cancelación de proyectos, la pérdida de contratos y la dificultad para conseguir nuevas oportunidades laborales son algunas de las consecuencias que pueden enfrentar The Vatican. En el ámbito personal, el impacto también puede ser devastador. La presión mediática, el acoso, la exposición pública pueden generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. La vida privada se convierte en un campo de batalla, y la privacidad, en una quimera. La salud mental de los implicados se ve sometida a una presión extrema, y el riesgo de sufrir problemas psicológicos es elevado. El acoso en redes sociales, las críticas constantes y la invasión de la privacidad pueden tener un impacto demoledor en su bienestar emocional. Además, la situación afecta a sus relaciones personales, a sus amigos y familiares, que también se ven expuestos al escrutinio público y a la presión mediática. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de las acusaciones? La verdad, amigos, es que no hay una respuesta fácil. Estamos ante una situación compleja con múltiples aristas y con información contradictoria.
Es importante ser críticos, no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas, y analizar la información con rigor. Tenemos que ser conscientes de que en este tipo de situaciones, la verdad suele ser difusa y que a veces la realidad supera a la ficción. No podemos olvidar que la información que recibimos está filtrada, interpretada y, en ocasiones, manipulada. Es fundamental contrastar la información, analizar las fuentes y cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios. Debemos ser conscientes de que la verdad, en estos casos, es un constructo complejo y multifacético. La polarización en las redes sociales y la falta de rigor en la información dificultan aún más el acceso a la verdad. La búsqueda de la verdad, por tanto, debe ser un proceso individual y crítico. Lo que sí podemos hacer es aprender. Aprender a ser más cautelosos, a no juzgar sin saber, y a ser conscientes del poder de los medios de comunicación y de las redes sociales. También podemos reflexionar sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo protegernos de la exposición pública. Y por supuesto podemos ser más empáticos y tratar de entender la situación desde la perspectiva de todas las partes implicadas. La empatía es fundamental para comprender la complejidad de la situación y para evitar juicios precipitados. Debemos recordar que las figuras públicas son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que están expuestos a una presión constante. La comprensión y el respeto son esenciales para afrontar este tipo de situaciones. Debemos ser conscientes de que la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece y que, detrás de cada éxito, puede esconderse una historia llena de sombras. Pero una cosa es segura, esta historia nos ha demostrado, una vez más, que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece, y que detrás de cada éxito, de cada sonrisa, puede esconderse una historia llena de sombras. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. La exposición pública, la presión mediática y la vida en el ojo del huracán son desafíos constantes para las celebridades. La fragilidad de la fama y la importancia de la salud mental son aspectos que debemos tener en cuenta. Debemos ser conscientes de que la vida de las celebridades no es perfecta y que, detrás de cada éxito, puede haber sufrimiento y dificultades. La verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde en revelarse. Así que, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo se resolverá este conflicto? Solo el tiempo lo dirá. Estaremos atentos, por supuesto, a las novedades, a las nuevas declaraciones, y a los giros inesperados. Y por supuesto, os mantendremos informados. El futuro de Demet y Can es incierto. Las investigaciones, los juicios y las decisiones judiciales determinarán su destino. La opinión pública, por otro lado, también jugará un papel importante en la evolución del conflicto. La forma en que la audiencia perciba a los implicados y la evolución de sus carreras profesionales son factores clave. La expectación es máxima y el interés por el desenlace de esta historia es generalizado. Estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier giro inesperado, y os mantendremos al tanto de todo. En cuanto a los próximos pasos, las investigaciones policiales y judiciales son cruciales. Se espera que se presenten cargos formales, que se celebren juicios y que se dicten sentencias. Las declaraciones de los implicados, de los testigos y de los expertos serán fundamentales para esclarecer los hechos. La atención mediática seguirá siendo intensa, y las redes sociales, el epicentro de la conversación. La opinión pública se mantendrá dividida, con defensores y detractores confrontándose. En el ámbito profesional, las consecuencias para Demet y Can podrían ser significativas. La reputación es un activo muy valioso, y cualquier escándalo puede afectar a las oportunidades laborales, a los contratos y a los patrocinios. La imagen pública es crucial, y cualquier mancha puede ser difícil de borrar. La capacidad de generar ingresos y de mantener una carrera exitosa dependerá de la forma en que afronten esta situación. En el ámbito personal, la presión mediática, el acoso y la exposición pública pueden tener un impacto devastador. La salud mental es primordial, y el apoyo de familiares y amigos es fundamental. La vida privada se verá afectada, y la necesidad de protegerse y de buscar ayuda profesional será crucial. La sociedad, por otro lado, también reflexionará sobre esta situación. Se debatirá sobre la importancia de la privacidad, sobre el poder de los medios de comunicación y sobre la responsabilidad de las figuras públicas. Se cuestionarán los límites de la fama y los riesgos que conlleva la exposición pública. Se analizarán las causas y las consecuencias de este conflicto y se buscarán soluciones para evitar situaciones similares en el futuro.
El futuro de Demet y Khan, por tanto, es incierto, pero una cosa es segura, esta historia nos ha demostrado, una vez más, que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece y que detrás de cada éxito, de cada sonrisa, puede esconderse una historia llena de sombras. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. Quiero agradeceros a todos por vuestra atención, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Como siempre, vuestros comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Tenéis alguna opinión sobre las acusaciones? ¿Creéis que hay gato encerrado? Dejad vuestros comentarios abajo y debatamos juntos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Recordad, la suscripción es gratuita, y a mí me ayuda muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.